¿Sabes qué es Actualícese Video? Se trata de nuestro nuevo canal de YouTube, donde encontrarás información actualizada de fuentes expertas sobre diferentes temáticas a las que te enfrentas en tu día a día laboral. Actualícese Video será tu consultor, donde podrás acudir para resolver tus dudas e inquietudes. Suscríbete ahora. Bienvenidos a nuestra cuenta de Twitter, un espacio donde todos los días compartimos tweets cargados de información de interés para contadores y profesionales afines. Noticias del día, entrevistas a expertos, transmisiones en vivo, caricaturas que te sacarán muchas risas y publicaciones sobre nuestros productos y concursos. Si quieres entretenimiento diario que a la vez te enriquezca mucho, sigue nuestros tweets. Ok, bien, buenos días. Hoy es miércoles 20 de noviembre de 2019, un día antes de la marcha programada para el día de mañana, jueves 21 de noviembre. Entonces se decidió hacer la transmisión el día de hoy porque más personas van a salir mañana a marchar. Entonces vamos a estar mirando hoy preguntas sobre el tema de la declaración de renta para año laborable 2019 de las personas jurídicas, quienes ya están haciendo trabajos de proyectar el cierre de este año laborable 2019 de las personas jurídicas. Entonces vamos a hacer algunos comentarios a través de estas preguntas que se seleccionaron para este consultorio exclusivo. Estoy en estos momentos teniendo dificultades para mostrarles unos contenidos en la página del portal, entonces de pronto no se va a poder hacer el seminario, el consultorio como estoy acostumbrado, porque las páginas del portal no están cargando debidamente. Bueno, entonces la primera pregunta dice: ¿cuál es el paso a paso que deben realizar los contribuyentes para compensar las pérdidas fiscales? Entonces resulta que si estamos hablando hoy solamente de personas jurídicas, entonces las personas jurídicas del régimen ordinario y hasta las del régimen tributario especial pueden hacer esas compensaciones de pérdidas que están en el artículo 147 del Estatuto Tributario. Los que no pueden hacer compensaciones son las personas jurídicas que se hayan trasladado al nuevo régimen simple, porque en el régimen simple no aplica la figura de compensación de pérdidas. Entonces las que están en el régimen ordinario o las que incluso también pertenecen al régimen especial podrían hacer compensaciones de pérdidas de años anteriores y tienen que mirar entonces la norma del artículo 147 del Estatuto Tributario, en especial el primer inciso 1819, y también tienen que mirar el artículo 290 numeral quinto del Estatuto Tributario. Entonces aquí tengo un artículo. Sí, el problema es que el portal hoy no quiere funcionar, ¿sí? Para que lo pudieran mirar. El problema no quiere cargar ninguna de las páginas del portal. Algo está pasando. Las demás páginas de internet sí me están cargando, pero no están cargando las demás páginas de aquí de Actualícese, y el artículo tiene el título, al menos el enlace arriba se puede ver: compensación de pérdidas de renta y CRE de 2016 y anteriores en las declaraciones de 2017 o siguientes. Entonces, mirando básicamente la fórmula que está en el numeral quinto del artículo 290, esa fórmula se explica en este artículo que hoy no quiere cargar el portal, hoy no quiere, algo le está pasando al portal. Estamos en casa de Herrero. Entonces, miren, hay que, al menos miren, las otras páginas sí navegan, las otras páginas. Entonces ustedes mirarán el artículo 290 numeral quinto del Estatuto Tributario, ¿sí? Y aquí hay una fórmula sobre cómo se tiene que hacer con las pérdidas fiscales que se acumularon hasta el cierre del 2016, tanto en renta como en CRE. Entonces hay que aplicar esta fórmula para saber qué tanta parte de esas pérdidas que existían hasta el cierre del 2016 se pueden, por ejemplo, compensar en un ejercicio 2019 si es que tienen pérdidas de esos años anteriores. Recordemos que las pérdidas que se acumularon entre 2007 y 2016 no tienen límite de tiempo para ser compensadas. En cambio, las nuevas pérdidas fiscales que se hayan formado a partir del año gravable 2017 en adelante, ahí sí le aplica lo que dice la nueva versión del artículo
147 del Estatuto Tributario, que les dice que solamente tienen 12 años siguientes para hacer la compensación. Es lo que dice esta nueva versión de este numeral, de este inciso primero del artículo 147. Entonces, pérdidas de renta y CRE hasta el cierre del 2016, tienes entonces cualquier cantidad de años disponible hacia adelante para hacerle la compensación. Las nuevas pérdidas que se generaron a partir de un 2017 y siguientes, solamente tienes hasta cualquiera de los 12 años siguientes para hacer la compensación. La fórmula que está en el artículo 190, que ya les mostré hace un momento, es solamente para lo que son las pérdidas que existían hasta el cierre del 2016 hacia atrás, y las que se hayan formado en un ejercicio de 2017 y siguientes, pues puedes intentar compensarlas por el 100% si es que este ejercicio 2019, por ejemplo, te permite, si la renta líquida antes de las compensaciones es suficientemente grande como para absorber la compensación, pues no hay que hacer ningún tipo de fórmula, sino que el valor de esa pérdida de un 2017, un 2018 la puedes llevar directamente al renglón de compensaciones. Ahora, otra cosa interesante es que aquí está la fecha, en sentencia C087 de febrero 27 de 2019, la Corte Constitucional le hizo un ajuste a ese artículo 290 numeral quinto, ¿sí? Entonces, ustedes miran acá en el Estatuto Tributario, artículo 290 numeral quinto, ¿sí? El que les estaba mostrando hace un momento, para la compensación de las pérdidas de un ejercicio 2016 hacia atrás. Aquí traen su fórmula. Y entonces, esta frasecita de este último inciso de ese numeral quinto, que dice que esas pérdidas de un 2016 hacia atrás, al momento de traerlas a manera de compensación, no se podían reajustar fiscalmente. La Corte dijo que esa parte no se tiene que aplicar. Entonces, las pérdidas que se habían acumulado hasta el cierre de 2016, antes de compensarlas, sí las puedes reajustar fiscalmente, y el reajuste que les puedes hacer es máximo hasta el reajuste fiscal del año 2016, es lo que dijo más o menos la Corte en esa sentencia, y el análisis de esa sentencia la tenemos en este otro artículo que pues lastimosamente el portal no quiere colaborar hoy y entonces no quiere cargar ninguna. Bueno, este ya sí cargó. Y dice, Corte indica que las pérdidas de renta y CRE del 2016 hacia atrás sí se pueden reajustar fiscalmente. Este artículo es del 14 de marzo del 2019. El resto se demora en cargar el resto del contenido del artículo, pero ahí se está explicando la sentencia C087 de febrero 27 de 2019. Entonces, si vas a hacer compensación de pérdidas que tenías acumuladas hasta el cierre de 2016, antes de compensarlas, sí las puedes reajustar, pero los reajustes máximos que les puedes hacer es hasta el cierre de 2016. Entonces, por ejemplo, una pérdida del año grabable de 2014, la puedes primero reajustar con el reajuste de 2015 y de 2016, y ahí sí ya la puedes compensar en el ejercicio 2019, que es del que estamos hablando, pero aplicando entonces también la fórmula que está en ese numeral quinto del artículo 2. Lo que hay que tener básicamente presente a la hora de hacer compensación de pérdidas en las declaraciones de renta de este año grabable 2019 que se está cerrando. Vamos a otra pregunta. Dice, ¿una empresa puede acogerse al régimen simple de tributación? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Si el nuevo régimen simple empezó a existir es para este año grabable 2019, es un régimen voluntario y solamente las personas jurídicas y hasta las naturales que cumplan todos los requisitos de los artículos 905 y 906 son los que pueden optar por trasladarse a ese régimen. Entonces, las nuevas personas jurídicas que se están constituyendo, por ejemplo, en este momento, en el momento en que se van a inscribir en el RUT, pueden escoger si quieren código 05 en el RUT o si quieren figurar de una vez en el régimen simple código 47, pero las viejitas personas jurídicas, si querían interesarse en pasarse al régimen simple, la oportunidad para hacerlo, quitándose el código 05 y poniéndose el código 47 hasta septiembre de 2019, porque lo dijo el artículo 28 del decreto 1468 de agosto del 2019. Entonces, los que cumplían todos los requisitos de los artículos 905 y 906 y que actuaron dentro de ese plazo hasta septiembre 17 de 2019 se pudieron inscribir en el régimen simple, y todas las nuevas sociedades que estén naciendo en este momento les dan la oportunidad que decidan si se inscriben o no en el régimen simple. Es un régimen voluntario. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa?
hay ventajas y desventajas, sí, porque ustedes van a tener que mirar, por ejemplo, esta herramienta que está en Excel. Acá en Excel la tenemos hecha desde el comienzo del año. Y entonces, a ver si les carga. Que es el problema, hoy no quiere trabajar bien el portal. La herramienta se llama Comparativo entre la depuración de la renta en el régimen ordinario y en el régimen simple. Lo pueden buscar al menos con esas palabras claves. Allá arriba estoy viendo en donde está la dirección del enlace, pero no está queriendo cargar hoy el portal. Entonces buscan esa herramienta en Excel y obviamente las personas jurídicas, si se quedan en el régimen ordinario, a sus ingresos brutos sí le van a poder enfrentar costos, deducciones, rentas exentas, compensaciones de pérdidas, etcétera. Sí, pero cuando se pasan al régimen simple van a tributar sobre el ingreso bruto. Lo máximo que le van a poder quitar el ingreso bruto son los ingresos que sean ingresos no grabados con el impuesto de renta, y le quedan los ingresos que sí son grabados con el impuesto de renta, pero a ese ingreso ya no le pueden restar deducciones, ni costos, ni rentas exentas, ni compensación de pérdidas, y simplemente a ese ingreso bruto que quedó allí se le aplican las tarifas que le correspondan del artículo 908 del Estatuto Tributario, que es un artículo que trae 4 tablas diferentes porque son tablas que se aplican según la actividad económica del contribuyente, y la reglamentación se hizo con el decreto 1468 de agosto del 2019. Entonces, al hacer los ejercicios en ese Excel que les estoy dejando ahí de referencia, pues cada quien va a mirar que si se queda en el régimen ordinario, su depuración de todos sus ingresos ordinarios menos sus costos, pérdida, y podrían no tener impuestos si le da pérdida y tiene una renta presuntiva si el patrimonio líquido al inicio del año negativo, o si están en los casos del artículo 191. Entonces, en el régimen ordinario la tributación podría llegar a ser 0, pero si se pasan al régimen simple, allá cualquier valor de ingreso bruto tributario, pues sí va a producir impuesto con las tarifas del artículo 908. Además, hay otra desventaja para las sociedades, por ejemplo, que se pasan al régimen simple. ¿Por qué? Porque pensemos primero en la sociedad que sí está en el régimen ordinario y que hace su depuración, obtiene su utilidad fiscal, calcula su 33%, por ejemplo, y le queda una utilidad contable después de impuestos. Esa utilidad contable después de impuestos, porque para eso se aplica la fórmula del artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario, que les dice que tomen la renta líquida que quedó en el formulario. Es el monto que pueden entregar de la utilidad contable, la pueden entregar como no grabada. Entonces, básicamente pueden entregar su utilidad contable como no grabada en la mayoría de los casos. Pero la sociedad no se puede aplicar la fórmula del artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario, porque en el formulario anual del régimen simple no va a existir un renglón llamado renta líquida gravable. Entonces, si no está ese elemento, no se puede aplicar la fórmula del artículo 49. En consecuencia, toda la utilidad contable que quedó después del impuesto del régimen simple, la utilidad contable que les quedó a esta sociedad que se pasó al régimen simple, va a terminar pasando como gravada a los socios accionistas. Entonces, eso también lo tenemos contemplado en el Excel que les dejamos allí para estudio. Entonces, ahí hay una gran desventaja para las sociedades que se pasan al régimen simple, porque la sociedad puede que tribute poquito tomando solo el ingreso bruto y aplicándole esas tarifas pequeñas del artículo 908, pero luego la utilidad contable después de impuestos va a terminar pasando grabada a los socios o accionistas, y los socios accionistas van a pagar con esas tarifas del artículo 242 si son personas naturales residentes que van a llevar esos dividendos a la cédula de dividendos y van a pagar hasta un 15%. Entonces hay que examinar todo eso en conjunto para saber si a una sociedad le conviene o no pasarse al régimen simple. Por eso es que muchos de los que se pasan al régimen simple en realidad son personas naturales, pero sociedades, ahí está esa dificultad, y eso lo tenemos comentado en otros artículos como este, que lastimosamente hoy no quiere funcionar el portal. Miren a lo que llegan los intentos aquí al portal de cargar páginas. Entonces buscan, por ejemplo, este artículo: régimen simple fue imperfectamente reglamentado con el decreto 1468 de 2019, y también este otro que era de comienzos del año, que dice régimen simple. Aquí les puedo por lo menos mostrar el enlace para que luego ustedes lo busquen, ¿sí?
Dice, régimen simple aumenta la tributación combinada de las sociedades nacionales y sus socios. Entonces, hagan todas las simulaciones y si les puede terminar costando más impuesto combinando la tributación de la sociedad y el socio, entonces les puede implicar pagar más impuesto cuando se pasan es al régimen simple. Bueno, y además el régimen simple no sabemos si va a seguir existiendo en el 2020 y siguientes porque resulta que los congresistas están estudiando otra vez un proyecto de ley que pretende revivir lo que la Corte dijo que era inexequible, la ley 1943 del 2018. Entonces, si los congresistas no alcanzan a aprobar una nueva ley, porque en Colombia cualquier cosa puede pasar, si no alcanzan a aprobar una nueva ley que reemplace a lo que decía la ley 1943, entonces en el 2020 no existiría el régimen simple, solamente está garantizado que alcance a existir es por este 2019. Si los congresistas lo alcanzan a revivir para el 2020, entonces recordemos que la regla de juego volvería a ser, así está en el proyecto de ley que están estudiando, volvería a ser de que los interesados en acogerse al régimen simple en un 2020 tienen que actuar antes de enero 31 del 2020 por si se quieren pasar al régimen simple, y todas las nuevas sociedades que se constituyan a lo largo del 2020 pues seguirían teniendo esa oportunidad de decidir si tributan en el régimen ordinario o si inician perteneciendo al régimen simple. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Cuál es la tarifa para pagar el impuesto de renta por el año grabable 2019 y siguientes? Entonces, si están estudiando las tarifas de las personas jurídicas para el año grabable 2019, recordemos que el artículo 80 del Estatuto Tributario fue modificado con el artículo 240 del Estatuto Tributario fue modificado con el artículo 80 de la Ley 1943. Entonces, ustedes tienen que mirar esa versión con que quedó el artículo 240. Por aquí me acerco. Vamos a ver. Estamos mirando, con esta me acerco. Sí, listo. Entonces, el artículo 240 nos sigue diciendo que, por ejemplo, en este año grabable 2019, las personas jurídicas del régimen ordinario van a tributar con un 33%, pero hay otras personas jurídicas especiales que van a tributar es con el 9%. Miren, empresas industriales y el Estado. Dice aquí, estarán grabados la tarifa del 9% de la renta obtenidas por las empresas industriales y comerciales del Estado. Por acá en este parágrafo primero del mismo artículo 240 hablan del 9%, por ejemplo, para estos hoteles que en el pasado explotaban estas rentas exentas de los numerales 3, 4 y 5 y 7 del artículo 207 2. Entonces, que a partir del 2017 sobre esas rentas hoteleras de esos hoteles construidos entre el 2013 y 2016 tendrían que tributar el 9%, pero ojo, mucho cuidado con este parágrafo, ¿sí? Porque aquí pueden encontrar un fallo muy importante que es la sentencia C235 del 29 de mayo del 2019, y nosotros la tenemos comentada acá en este artículo, pues que al menos les puedo dejar el enlace para que luego lo busquen, ¿sí? ¿Por qué? A ver, entonces me toca cerrar estas pestañas, abrir otras, y dice... El título, por lo menos allá arriba del enlace, dice: personas jurídicas con hoteles construidos entre 2003 y 2016 no tienen que liquidar el 9%. Entonces la Corte dijo en esta sentencia que ya les dejé por aquí comentada, la C235 del 29 de mayo del 2019, que las personas jurídicas que habían construido hoteles entre 2003 y 2016 se les tiene que respetar la confianza legítima de que esos hoteles iban a producir la renta exenta durante 30 años después de que el hotel quedara terminado. Entonces, lo que se hizo acá con este parágrafo primero, que es un parágrafo que lo había modificado la ley 1819 y luego la ley 1943, entonces lo que querían hacer era que estos hoteles, a partir del 2017 y siguientes, pues tributaran el 9%, que era el mismo 9% con el que tributaban en el CRE. El CRE existió entre los años 2013 y 2016, y resulta que estos hoteles, su renta era exenta, pero en el impuesto de renta, y no era exenta en el CRE, y por tanto en el CRE tributaban el 9%, y se quería que a partir del 2017 siguieran tributando ese mismo 9%, pero en el impuesto de renta, y que siguieran teniendo la exoneración de aportes de nómina del artículo 114 de la llave 1 del Estatuto Tributario. Pero demandaron esta disposición de este parágrafo, y la Corte dijo entonces en la sentencia C235 del 29 de mayo del 2019 que estas personas jurídicas dueñas de hoteles construidos entre 2003 y 2016, su renta sí la pueden restar como exenta. Entonces la van a poder restar como exenta, ¿sí?
y se ahorran entonces ese 9%. Ahí va a estar perjudicados el SENA, el ICF y las EPS porque resulta que a lo largo del año esas personas jurídicas dueñas de esos hoteles no tienen que pagar aportes, siguen estando exoneradas de aportes del artículo 114-1 y al final del año en la declaración de renta ese hotel va a restar su renta como exenta y no va a pagar impuesto y en consecuencia si no hay impuesto pues tampoco se le puede trasladar ningún dinero al SENA, al ICF, las EPS y las universidades públicas, que es algo que menciona el artículo 243 del Estatuto Tributario, porque el artículo 243 sigue vigente, dice que cuando las sociedades de régimen ordinario liquidan su impuesto de renta al final del año, entonces 9 puntos de la tarifa que utilice la sociedad para liquidar ese impuesto de renta, el valor que corresponde a esos primeros 9 puntos tiene destinación exclusiva a favor del SENA, el ICF y las EPS. Entonces, esa es una situación particular para este año agravable 2019 con esas personas jurídicas dueñas de esos hoteles. Los benefició esta sentencia de mayo del 2019. Tienen que acabar de leer los parágrafos, ¿sí? Totalmente los parágrafos. Por acá hay otras empresas que también tributan al 9%. Ok, a ver, este parágrafo tercero es para las que se alcanzaron a acoger a la ley 1429 del 2010 y que entonces la oportunidad de acogerse a esa ley fue hasta diciembre del 2016 y que entonces esas personas jurídicas tienen estas tarifas especiales hasta cuando cada quien complete sus primeros 5 años grabables. Entonces, bien, entonces esta pregunta otra vez se retoma, dice, ¿cuál es la tarifa para pagar el impuesto de renta por el año agravable de 2019 y siguientes? Entonces, para ese año agravable 2019 hay que mirar lo que dice el artículo 240 del Estatuto Tributario que fue modificado con el artículo 80 de la ley 1943 y ya sabemos que los cambios que introdujo esa ley 1943 sí van a tener efectos al menos hasta el cierre de este año 2019 y los congresistas tienen la tarea de aprobar una nueva ley a ver si reviven esos cambios que había introducido esa ley 1943 porque la ley 1943 deja de tener efectos hasta el cierre aplica hasta el cierre del 2019 y ya no tendría efectos a partir del 2020. Entonces, por este año global 2019 sí se tienen que tomar en cuenta todos esos cambios. Y mirando el artículo 240 nos está diciendo que por este año 2019 la tarifa sigue siendo entonces, aquí dice el inciso primero del artículo 240 es el 33%, hoy estamos hablando solo de personas jurídicas, pero hay unos parágrafos y entonces, por ejemplo, en este parágrafo nos mencionan que las personas jurídicas que explotaban antes estas rentas de los numerales 3, 4, 5 y 7 del Estatuto del artículo 107.2 del Estatuto Tributario, que esas rentas antes eran exentas y pasaron a ser grabadas y que tributan con el 9%. Entonces, estos numerales, por ejemplo, 3 y 4, eran las de las personas jurídicas que construyeron nuevos hoteles entre los años 2013 y 2016 y se está diciendo que entonces su renta ya no es exenta, sino que pasa a tributar con el 9%, pero este texto se ve afectado con una sentencia que es la C235 del 29 de mayo de 2019. Esa sentencia, la Corte dijo que a las personas jurídicas que habían construido esos hoteles entre los años 2013 y 2016 se les tiene que respetar el beneficio, la confianza legítima, uno de los principios que hay en el Estatuto, en la Constitución Nacional, el beneficio de la confianza legítima, y que entonces si ellas habían construido esos hoteles para que su renta fuera exenta, entonces sí se les va a permitir que la sigan restando como exenta en las condiciones en que existían hasta el cierre del 2016, o sea, estos numerales 3, 4 del artículo 207 les decía que la renta era exenta durante los primeros 30 años de funcionamiento del hotel después de que el hotel quedara construido o quedara ampliado. Entonces, la sentencia esta de mayo del 2019 le dice que personas jurídicas que han construido hoteles entre 2013 hasta 2016 sí van a poder seguir restando su renta como exenta hasta que el hotel complete sus primeros 30 años de operaciones, y eso lo tenemos destacado en este artículo, que hoy el portal se está portando mal y no me está queriendo dejarles mostrar a las personas que ven estos videos. No me está dejando mostrarles el contenido de los artículos, entonces tienen que buscar, cuando el portal sí funcione, tienen que buscar arriba con estas palabras. Personas jurídicas con hoteles construidos entre 2013 y 2016 no tienen que liquidar el 9% de renta. Entonces, la Corte les dice que sí se pueden seguir tomando su renta como exenta, y ahí
viene entonces la controversia de que a estas personas jurídicas dueñas de estos hoteles se les había puesto el 9% a partir del 2017 y siguientes, era para que fuera como un reemplazo de lo que pagaban en el CRE. El impuesto CRE existió entre el 2013 y el 2016 y les impuesto de renta, pero no lo era en el impuesto CRE, y por tanto en el CRE sí estaban acostumbrados a pagar el 9%, y por eso se quería que a partir del 2000 en el impuesto de renta, pero no, la Corte entonces les amparó ese beneficio de la confianza legítima de la Constitución Nacional y les dice que sí pueden seguir restando su renta como exenta. Entonces, por ejemplo, en este 2019 van a poder restar su renta como exenta, no van a terminar liquidando el 9% y ahí se van a afectar es el SENA, el ICF y las EPS, porque estas personas jurídicas dueñas de estos hoteles sí siguen teniendo el derecho a la exoneración de aportes de nómina del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, pero al final del año no van a liquidar el impuesto y por tanto no se va a poder trasladar ningún dinero en los términos del artículo 243 del Estatuto Tributario a esas entidades que son el SENA, el ICF, las EPS y las universidades públicas, porque el artículo 243 del Estatuto Tributario es el que dice que al final del año del impuesto que liquiden las personas jurídicas del régimen ordinario, entonces la parte que corresponde a los 9 primeros puntos de la tarifa utilizada por la persona jurídica tienen destinación exclusiva a favor de SENA, ICF, EPS, universidades públicas y otras entidades. Entonces ahí se va a desfinanciar esas entidades. Son entidades de las que más hacen las protestas, como la que se va a hacer mañana 21 de noviembre del 2019. Entonces miren las complicaciones de recaudos para el Estado allí. Listo. Y si acaban de leer, todo ese artículo 240 tiene otras entidades más que tributan con tarifas especiales. Por ejemplo, este parágrafo tercero habla de las personas jurídicas que se acogieron a los beneficios de la ley 1429 del 2010. Si por ejemplo una persona jurídica se alcanzó a constituir en el 2016 y se acogió a los beneficios de la ley 1429, entonces tiene que utilizar estas tarifas especiales hasta que complete sus primeros 5 años de operaciones. Por ejemplo, el 2016 fue su primer año de operaciones, entonces utilizaría esta tarifa. El 2017 fue su segundo año de operaciones, entonces utiliza esta tarifa de acá, ¿sí? Y así va avanzando. Por ejemplo, entonces 2017 es el segundo año, 2018 fue el tercer año y 2019 sería su cuarto año. Entonces en el 2019 va a aplicar esta fórmula donde usa a la renta ya gravable le aplica el 9% más tarifa general que es 33%, restada el 9% por el 50%. Listo, entonces esta parte le aplica a personas jurídicas que se habían alcanzado a acoger a los beneficios de la ley 1429 del 2010, y por acá en este parágrafo quinto hay más personas jurídicas que tributan con tarifa exclusiva del 9%, son para nuevos hoteles que se estén construyendo en ciertos municipios y también para los que tengan una serie de, hay más beneficios por acá, no solo para los que están construyendo nuevos hoteles, sino también para los que hacen parques temáticos y para y muelles náuticos. Todo esto lo aprobó la ley 1943 y pues tiene efectos entonces en un ejercicio 2019, aquí dice a partir del 2019. Y hay una gran novedad de que este parágrafo séptimo que le había puesto una tarifa mayor a las entidades financieras, para que las entidades financieras, por ejemplo, en este 2019 ya no tributaran con el 33%, sino con el 37%. Todo este parágrafo fue declarado inexequible y con efectos inmediatos por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C510 de octubre 29 de 2019, que la podemos buscar por acá en internet. Vamos a buscar acá los comunicados de prensa de la Corte Constitucional para que aprendan por dónde se buscan esos comunicados. La página de la Corte Constitucional es constitucional, ¿sí? .gov.co y buscamos más comunicados de prensa. Así se busca. Entonces llegamos a esta parte de la página de la Corte Constitucional y eso fue una sentencia de octubre 29, ¿sí? Y esta es la sentencia, la C510 de octubre 29 del 2019, que dice que se declara inexequible todo este parágrafo séptimo, y lo interesante es que dice que con efectos inmediatos. O sea, es interesante que la Corte esté dando esos tumbos así, porque antes de esta sentencia, que fue la 510, habías pedido la C481 de octubre 16,
¿sí? Que acá la tengo, la C481 de octubre del 2016, y había dicho que todos los cambios introducidos por la ley 1943 sí alcanzaban a tener efectos hasta el cierre del 2019, pero cuando le dio por mirar este pedacito que fue creado también con la ley 1943, dice que este pedacito no se puede aplicar al cierre del 2019 porque este se cae de forma inmediata. Entonces, si una parte, si primero habían dicho que toda la ley estaba vigente hasta el cierre del 2019, ¿por qué luego vienen a decir que este pedacito entonces, este sí se tiene que caer de forma inmediata y que este entonces no se va a aplicar al cierre del 2019? Es lo que está diciendo entonces esta sentencia de la Corte Constitucional. Así son nuestros jueces y así pues quedó ya establecida esa sentencia. Bien, vamos a otra pregunta. Dice, ¿qué manejo fiscal debe darle una empresa a los dividendos y participaciones? A ver, si es una sociedad, por ejemplo, que está ganando dividendos recibidos de otra sociedad, en este año 2019 empezaría a tener efectos ese artículo 242-1 del Estatuto Tributario, que es un artículo nuevo creado con el artículo 50 de la Ley 1943 del 2018 y modificado con el artículo 65 de la Ley 1955 de mayo del 2019. Entonces, este artículo 242-1 dice que si una sociedad nacional recibe dividendos de otra sociedad nacional, pues que entonces sobre la parte que reciba como dividendo no grabado va a tener que tributar, y que sobre la parte que reciba como dividendo grabado también va a tener que tributar, pero con unas tarifas especiales. Entonces, a ver si me acerco con este por aquí. Es un nuevo artículo 242-1, entonces dice que tarifa. Miren que el artículo 242-1 está en el mismo rango de los artículos que hablan de las tarifas del impuesto. Entonces le pusieron una tarifa especial para cuando sea una sociedad nacional que esté recibiendo dividendos de otra, que si recibe dividendos no grabados, igual van a volver a tributar en cabeza de la sociedad que los recibe con un 7,5, y que si recibe dividendos grabados, ¿sí? O sea, esto hace referencia a este segundo inciso, es a los grabados. Entonces dice que le aplicará, están sujetos a la tarifa del artículo 240. A los grabados les toca aplicarle entonces la tarifa del 33%, que es la que aplica, por ejemplo, en este año 2019. Entonces resulta que este nuevo artículo 242-1 no lo han reglamentado. Eso es algo importante. Los cambios que hizo la ley 1943 de 2018 al tema del impuesto de renta, tanto de personas jurídicas como de personas naturales, no los han reglamentado, y la reglamentación puede alcanzar a salir antes de diciembre 31 de 2019. Sí, entonces estén preparados, porque como es la costumbre de todos los gobiernos, después de que salió la ley se toman hasta un año después, y entonces en este caso hasta diciembre de 2019 vamos a estar pendientes de que pueden salir decretos reglamentarios, y el decreto reglamentario alcanzaría a afectar el mismo 2019, sí alcanzaría a afectar el mismo 2019, entonces sí nos pueden salir decretos reglamentarios allí a finales de diciembre del 2019 para reglamentar estos cambios que hizo la ley 1943 del 2018, y entonces sucede que la DIAN por ahora le hizo una interpretación a este artículo 242-1, ustedes la pueden encontrar en el concepto 412 de febrero del 2019, o lo buscan también como el concepto 4580 de febrero del 2019, yo lo tengo por acá señalado. Entonces lo buscan, lo encontré como el 4580 del 2019, ahí está, de febrero del 2019, y entonces la DIAN, ¿sí? Lo buscan como 412, o si no con este 4580 que está acá a la derecha. Y la DIAN dijo que para interpretar este artículo 242-1 hay que entender que esta norma solo se refiere a cuando las sociedades nacionales estén recibiendo dividendos de otras sociedades, pero que sean de ejercicios 2017 y siguientes. Solo para cuando sean dividendos de ejercicios 2017 y siguientes. Porque si una sociedad nacional llega a recibir dividendos de otra y que eran de ejercicios 2016 hacia atrás, entonces los dividendos no grabados de ejercicios 2016 hacia atrás siguen siendo no grabados en cabeza de la sociedad que los recibe, no vuelven a tributar en cabeza de la sociedad que los recibe, y dividendos grabados de un ejercicio 2016 hacia atrás, solamente esos son los que tributarían con el 33% en cabeza de la sociedad que los está recibiendo, y que esta tributación de 7,5 para los no grabados más la tarifa general del artículo 240 para los grabados aplicará solamente cuando la sociedad nacional esté recibiendo dividendos no grabados y grabados de un ejercicio 2017 y siguientes. Es lo que la DIAN dijo en esa doctrina, pero sería útil es que lo digan a través de un reglamentario, porque es que aquí se formó el vacío, aquí en esa norma por ningún lado hay
disposición de que esto solamente aplica a los dividendos del ejercicio 2017 y siguientes, y la DIAN está haciendo esa interpretación por sus propios análisis y por lo que dice un artículo 246-1 que está acá abajo, ¿sí? Acá abajo está el 246-1, pero en el 246-1 no nos conectan con ese 242-1, ¿sí? El 246-1 que habla de que los nuevos tratamientos de doble tributación sobre los dividendos aplican es para los dividendos de un ejercicio 2017 y siguientes, pues nos conectan es con todos estos artículos que están acá, pero no nos conectan con ese 242-1. Noten que no está ahí, el 242-1 no está. Entonces para la DIAN se sacó su propia interpretación y lo ideal sería es que lo establezcan con un decreto reglamentario. Además, esto que dice el 242-1 es solamente para la primera sociedad nacional que esté recibiendo dividendos de otra sociedad nacional. Entonces, por ejemplo, una sociedad A se entregó los dividendos a la sociedad B, esa sociedad B tiene que aplicar lo que dice este artículo 242-1, pero luego, cuando esa sociedad B distribuya esos mismos dineros que había recibido de la sociedad A y se lo llega a trasladar a una sociedad C, entonces allá en cabeza de la sociedad C no se vuelve a producir esta tributación. Este artículo 242-1 se lo inventaron fue porque como entre los años 2017 y 2018 empezó a existir la doble tributación de los dividendos porque el impuesto lo pagaba la sociedad y luego el socio persona natural volvía a producir impuestos y recibía esos dividendos de la sociedad. Entonces los socios personas naturales se pusieron a constituir puras sociedades y el director de la DIAN, José Romero, la llama es que sociedades sombrilla. Y esas sociedades entonces entre el 2017 y 2018 las empezaron a crear que para recibir los dividendos de otra sociedad y en cabeza de esa otra sociedad el dividendo no grabado no producía impuestos, pues ahora sí les pusieron allí esta tributación para que estén dejando de hacer esa figura de, eso era aplazar la tributación, creaban sociedades intermedias allí para tener por un tiempo el dividendo allí y aplazar técnicamente la tributación porque luego esa sociedad intermedia, esa sociedad sombrilla, cuando volvía a distribuir el dividendo, hacía que el dividendo pagara impuesto otra vez en cabeza de la persona natural. Entonces, esto no lo han reglamentado y es uno de los grandes cambios que hizo esa ley 1943 del 2018. Vamos a otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los gastos deducibles en renta de una persona jurídica? Pues miren, cuando se está haciendo la proyección, por ejemplo, este año del 2019 de personas jurídicas del régimen ordinario, ¿sí? Y están pensando en qué clase de gastos se pueden incluir, pues todos los gastos que son aceptados deducibles fiscalmente son los que cumplen la regla del artículo 107 del Estatuto Tributario. El 107 le dice que se aceptan como gastos deducibles todos aquellos que tengan relación de necesidad y relación de causalidad con el ingreso y proporcionada y de proporcionalidad también con la actividad del contribuyente. Entonces, que tengan relación de necesidad, relación de que sea un gasto necesario para poder generar los ingresos, que tengan relación de causalidad, ¿sí? Y que guarden proporción también con ese nivel de ingresos que maneja el contribuyente. Si un gasto cumple con todos esos requisitos, pues entonces pasan como si los gastos de nómina son gastos necesarios, ¿sí? Y guardan relación de causalidad con la nómina. Usted es un fabricante y necesita fabricar zapatos, entonces pues la nómina del personal que le fabrica esos zapatos es obviamente un gasto deducible. Entonces siempre ese es el criterio guiador, que el gasto que usted pretenda deducir le cumpla con los criterios de necesidad, de causalidad y de proporcionalidad con respecto al ingreso. Y adicionalmente, acuérdense también del 107-1, que es un artículo que lo creó la ley 1819 del 2016 y sigue vigente. Esto no lo tocó la ley 1943, sino sigue diciendo que estos gastos que pueden ser considerados como esos gastos que no son necesarios para generar los ingresos, atenciones a clientes, atenciones a proveedores, empleados, regalos, cortesías, fiestas, esos gastos en realidad no son necesarios y la DIAN en el pasado siempre al que los pretendía meter como deducibles se los rechazaba, pero a partir del 2017 están diciendo que les van a aceptar de estos gastos una parte al menos, la parte que corresponda al 1% de los ingresos fiscales netos. Entonces usted tendría que proyectar su cierre del 2019 tomando, y no han reglamentado este artículo, qué es ingresos fiscales netos. Entonces por ahora la interpretación más sana es que ingresos fiscales netos es ingresos menos costos menos gastos, y antes de incluir estos gastos de las fiestas y estas atenciones, usted calcula cuál es la utilidad antes de restar estos gastos, la utilidad fiscal
antes de restar estos gastos de las atenciones y los regalos, y esa utilidad le calcula el 1% y hasta allí. Entonces, si un ejemplo, si su utilidad restada los gastos, sin incluir estos gastos de las fiestas, le está dando 100 millones, entonces el 1% es 1 millón de pesos y usted tenía gastos de fiestas de 5 millones, pues no va a poder restar todos los 5 millones, sino que solamente va a poder restar 1 millón de pesos, ¿sí? Para poderlo llevar a la declaración de renta. Esto se lo permite el artículo 107-1. Este 107 es un artículo nuevo que lo creó la ley 1943 y también es novedoso, es interesante porque nos habla de un gasto de cuando las empresas ayudan con programas de educación de sus trabajadores, pero este 107 no lo han reglamentado y aquí que es un artículo que requiere reglamentación del gobierno, entonces pues no sabemos si la reglamentación alcanza a salir al cierre de este año 2019, si no sacan la reglamentación pues no se podría aplicar al cierre del 2019, es el problema también con las necesidades de las reglamentaciones. Listo, y otro artículo para destacar entre los gastos que se van a poder restar para las personas jurídicas que se quedaron en el régimen ordinario, porque recordemos que las que se pasaron al régimen simple no pueden restar gastos, pero las que se quedaron en el régimen ordinario sí pueden restar ese tipo de gastos que ya hemos ido mencionando. Entonces lean también el 115 o tenerlo presente, porque el 115 es un artículo muy interesante que habla de los gastos por impuestos que son deducibles y ese fue modificado con la ley 1943 y ya no, la nueva versión que nos quedó el artículo 115 es que ya es deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones que efectivamente se hayan pagado durante el año periodo gravable por parte del contribuyente que tengan relación de causalidad con su actividad económica. Entonces, en la redacción que tenía este artículo hasta el cierre de 2018 nos decían que los únicos gastos por impuestos que eran deducibles eran el de industria y comercio con el de avisos y tableros, el predial y el 50% del GMF. Pero entonces ahora nos están diciendo que todos los impuestos van a ser deducibles y por acá más abajo se lee que el impuesto de normalización tributaria y el impuesto de patrimonio no van a ser deducibles, esos no. Pero entonces ya un impuesto de vehículos ya no tienes problema para meterlo como deducible si es un gasto necesario, ¿sí? O impuestos departamentales, por ahí que hay muchos de vallas y de avisos. Entonces ya usted con la redacción de ese artículo 115 ya puede intentar meter todos los gastos por impuestos que tenga allí en su contabilidad, intentar meterlos como deducibles. Los únicos que no pasan como deducibles son el de normalización tributaria, el de impuesto del patrimonio, que durante el 2019 también se pagaron impuestos al patrimonio, ese no pasa como deducible, y obviamente el propio gasto por impuesto de renta, ese no es un gasto deducible, ¿listo? Entonces, pero ya nos están dando la vía libre, y adicionalmente este mismo artículo es el que menciona que el impuesto de industria y comercio que usted haya pagado efectivamente durante el año, usted tiene la posibilidad de deducirlo, o si no, de tomarse el 50% como un descuento tributario, y ya es más interesante llevarlo como un descuento en vez de como un gasto, ¿listo? Bueno, vamos a otra pregunta. Dice, ¿es cierto que el valor del impuesto de renta de una empresa puede disminuir hasta el 50% aplicando el mecanismo de obras por impuestos? No, miren, lo que sucede es que hasta el cierre del 2018 estaba vigente un artículo que era el 238 de la ley 1819 del 2016, que luego fue modificado con el artículo 70 de la ley 1943 y reglamentado con el decreto 1915 de noviembre 22 del 2017. Entonces, ustedes tendrían que leer cómo era el mecanismo de obras por impuestos hasta el cierre del 2018 y lo pueden encontrar en este artículo. Vamos a ver si el portal carga o no carga. Sí, a ver, si el portal no quiere trabajar hoy, el portal está en paro desde hoy, pues sí. Entonces, miren, vean, no quiere. Entonces buscan mecanismo de obras por impuestos, fue reglamentado por el gobierno nacional. Eso es un artículo que lo escribimos en el año 2017 para explicar el decreto 1915 de noviembre 22 del 2017. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esa modalidad de obras por impuestos que se pudo aplicar hasta el cierre del año gravable 2018, artículo 238 de la ley 1819 del 2016? Entonces les voy a abrir, por ejemplo, un formulario 110 del que se alcanzó a usar hasta el cierre del año gravable 2018, y lo que se decía era que las personas jurídicas interesadas en hacer obras públicas en cualquiera de los 344 municipios que constituyen las SOMAC, SOMAC significa zonas más afectadas por el conflicto, una persona jurídica con altos ingresos cerraba, por ejemplo, el año 2018 y
se presentaba ante la Agencia de Renovación del Territorio, que tiene una página en internet, y le decía que estaba interesada en hacer una X obra pública en alguno de esos municipios considerados como SOMAC y que quería vincular a esa obra pública hasta el 50% del impuesto a cargo. Entonces, en un formulario 110, este es el impuesto a cargo, aquí en el renglón 88, y donde está sumando el impuesto neto de renta más el impuesto de ganancia ocasional allí. Entonces, que querían vincular hasta el 50% de este renglón 88 a una obra pública. Entonces, en ese caso, le pedían permiso a la Agencia de Renovación del Territorio para poder hacer esa X obra pública, acueductos, escuelas, alcantarillados, y si la Agencia de Renovación del Territorio les daba el permiso, entonces el 50%, supóngase que aquí decía 100 millones en el renglón 88, entonces ya podían restar aquí 50 millones, pero los tenían que llevar a una fiducia y comprometerse a hacer la obra pública con esos 50 millones de pesos, ¿listo? Lo interesante es que esa obra pública la ejecutaba el propio contribuyente, entonces él conseguía sus materiales y pero luego decía que la obra costó fue 50 millones, valor comercial de la obra 50 millones, entonces era una manera en que no le entregábamos, a las personas jurídicas no le entregaban el impuesto a la DIAN, sino que restaban acá. Sin embargo, eso podía llegar a formar unos grandísimos problemas de saldos a favor, porque supóngase que el renglón 88 marcaba 100 millones y que acá el renglón 100 daba un saldo a pagar de 20 millones de pesos, pero luego le metían aquí en el renglón 89 50 millones de pesos, con solo decir que iban a hacer una obra pública, y en ese caso el saldo a pagar de 20 millones se volteaba a saldo a favor de 30 millones, y en el portal discutíamos cómo le van a ir a pedir a la DIAN que les devuelva automáticamente 30 millones si el dinero de la obra pública apenas van a empezar a hacer la obra pública, y eso entonces nunca lo aclararon, eso nunca lo profundizaron. Nosotros sí hicimos unos artículos demostrando que ese mecanismo de obras por impuestos le formaba las declaraciones tributarias unos grandes saldos a favor, y luego podían ser capaces de atreverse de ir a pedir en devolución ese saldo a favor sin ni siquiera haber ido a empezar a hacer la obra pública, y el decreto reglamentario decía que sí se podía dar en devolución ese saldo a favor. Vamos a ver si aquí tengo reseñado el artículo. Entonces aquí está ese artículo para que lo miren, todos los problemas que se generaban con esa figurita de restar allí un 50% del impuesto a cargo, y aquí dice formularios, entonces problema por el saldo a favor que puede generar la figura de obras por impuestos, ya como que se está recuperando el portal, se los recomiendo para que lo lean, y esto era lo que sucedía hasta el cierre del 2018, pero ya para un 2019 y siguientes ese artículo ya no tiene aplicación, porque ya se creó una nueva modalidad de la figura de obras por impuestos. Ahora la nueva modalidad está en el artículo 800-1 del Estatuto Tributario, que fue creado con el artículo 71 de la Ley 1943, y entonces la nueva modalidad ya no solo las personas jurídicas, sino hasta las personas naturales que en el año anterior hayan alcanzado unos ingresos brutos altos, pueden entonces decirle a la Agencia de Renovación del Territorio que les deje construir una obra pública en cualquiera de sus municipios de la SOMAC, y cuando la construyen entonces ya no van a afectar el formulario de la declaración de renta, sino que cuando la Agencia de Renovación del Territorio les dice ejecuten ustedes la obra, entonces ejecutan la obra y luego se la venden, le entregan esa obra al Estado, le cobran al Estado, y el Estado le va a entregar títulos públicos, títulos se llaman títulos de renovación, se me olvidó el nombre exacto, títulos, pero son títulos públicos, y que esos títulos sirven es para pagar el impuesto. Entonces el negocio allí en esta figura de las obras por impuestos es que si la Agencia de Renovación del Territorio le autoriza hacer la obra pública, el propio contribuyente es el que la va a ejecutar, y el propio contribuyente va a conseguir su mano de obra y sus materiales, o lo va a comprar a las otras empresas del grupo económico, y se van a beneficiar todas, y luego le venden esa obra al Estado, y pues uno de los sectores que más utilidad son las obras de construcción. Entonces se les deja hacer esas obras, pero esta vez ya el Estado lo que les va a dar son títulos que son libremente negociables. El que tenga el título puede salir a venderlo, y quien posea el título lo puede utilizar para hacer pagos del impuesto de renta, lo puede utilizar como medio de pago para el impuesto de renta, pero entonces ya no se va a estar afectando así directamente en un renglón especial del formulario 110. Eso lo tenemos comentado en este otro artículo, ¿sí?, donde hablamos de ese nuevo artículo 800-1 del Estatuto Tributario, y dice obras por impuestos debía reglamentarse más tardar el 28 de junio de 2019, pero el gobierno no lo hizo, hasta lo hicimos el 16 de julio de 2019, es donde les estamos comentando en qué consiste ese nuevo artículo 800-1 del Estatuto Tributario. Aquí pueden profundizar más en esa figura. Vamos a otra pregunta.
dice, ¿cuáles son los descuentos tributarios en el impuesto de renta de las personas jurídicas? Entonces, por el cierre del 2019, los descuentos al impuesto de renta que pueden utilizar las personas jurídicas que se quedaron en el régimen ordinario o en el régimen especial no aplica para las que se pasaron al régimen simple, porque en el régimen simple no se pueden usar descuentos tributarios. Entonces, los que se pueden aplicar por un 2019 quedaron mencionados o los recopilaron todos en un solo artículo, que es el 259-2 del Estatuto Tributario, que fue creado con el artículo 84 de la Ley 1943 de diciembre de 2018. Entonces ustedes tienen que leer el 259-2 y les dice que solo los que se mencionen allí serían los que se pueden usar como descuento tributario en las declaraciones del año gravable 2019. Dice, elimínase a partir del 2019 todos los descuentos tributarios aplicables al impuesto de renta que sean distintos de los contenidos en los artículos, y empieza 115, 254. Entonces, solo los que están mencionados en estos artículos del Estatuto Tributario son los que sí se pueden aplicar por el cierre del 2019. Usted se va al 115, ya le dicen que el impuesto de industria y comercio que usted haya pagado durante el año, entonces usted puede escoger es tomarle el 50% como descuento tributario, y ya hay una doctrina de la DIAN que dice que el otro 50% no le va a servir como gasto. Entonces usted escoge o tratar el 100% del industria y comercio como gasto, o tratar solo el 50% como descuento tributario. El 254 habla de los impuestos pagados en el exterior. Entonces alguien que está ubicado aquí en Colombia, si se gana ingresos en el exterior y esos ingresos ya tributaron en el exterior, cuando esos mismos ingresos se le declaran al gobierno colombiano y vuelven a producir impuestos en el formulario colombiano, pues se pueden afectar con el impuesto que ya pagaron en el exterior a manera de descuento tributario. El 255 y el 256 hablan de inversiones en investigación tecnológica y científica, y el 257 son, por ejemplo, las donaciones a las entidades del régimen tributario especial, dan derecho a un 25% de descuento tributario, y también las donaciones a las entidades no contribuyentes. Y este 258-1 que habla de el IVA en la importación de los activos fijos productores de renta. Ese también es un artículo nuevo, pero que aplica para el 2019, que este IVA es un descuento tributario. Hasta el cierre del 2018 era un gasto el IVA de esos activos fijos productores de renta. Y resulta que lo que dice este artículo 259-2 se ve afectado también con otras normas posteriores, que son los artículos 168 y 190 de la ley 1955 de mayo del 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2018-2022. Esa ley 1955 de mayo del 2019 agregó al Estatuto Tributario nuevos descuentos tributarios, y quedaron en el 256-1 y en el 257-1. Miren, estos 256-1 dice crédito fiscal para inversión en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación o vinculación de capital humano de alto nivel. Hay que leerlo, es un nuevo descuento que lo creó fue esta ley 1955, y también se puede aplicar entonces al cierre del 2019. Y el 257-1 que habla de becas por impuestos. Esto es, sí, y esto requiere incluso una reglamentación del gobierno, lo que recuerdo, pero bueno, entonces este también es nuevo, y también se puede alcanzar a aplicar al cierre del 2019. Recuerden que los distintos descuentos tributarios que ustedes puedan tomar en una declaración del 2019 se tienen que someter a unos límites, y los límites están acá en el 258 y en el 259. Acuérdense de tener presente esos límites, porque entonces no es que se pueda tomar el 100% de esos valores mencionados en esos artículos que ya vimos, no es que se pueda tomar el 100% de esos valores, y entonces hay que hacer unos cálculos de unos límites, y una parte de lo que no se pueda tomar como descuento, por ejemplo, al cierre del 2019, sí lo podrás tomar en los años siguientes. Entonces recuérdense del 258 y el 259. Vamos a otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las empresas de economía naranja y qué tipo de beneficios tributarios tienen? Entonces, el concepto de la economía naranja se empieza a aplicar es para este año grado 2019, porque lo menciona los numerales primero del artículo 235 del Estatuto Tributario, que había sido modificado con el artículo 79 de la ley 1943 de diciembre del 2018, y en ese
artículo 235 rayados, también lean el parágrafo primero y el parágrafo segundo. Esas normas ya fueron reglamentadas con el decreto 1669 de septiembre 12 del 2019. Entonces, ustedes van a buscar este artículo en el portal. A ver, sí, y habla de ese decreto que se expidió apenas en septiembre de 2019. Entonces, esa renta exenta sí se puede alcanzar a aplicar por este año grabable 2019. Miren, el portal otra vez se puso lento. El artículo arriba se llama Renta exenta para sociedades que exploten actividades de la economía naranja fue reglamentada. Así es como lo van a buscar. Vean. Ahí está. Esto fue escrito en septiembre del 2019 y se pone muy lento el portal. Para navegar, allí se estuvieron analizando las reglamentaciones que se hicieron con el decreto 1669 de septiembre 12 del 2019. Entonces, ustedes tienen que tener presente lo siguiente, que las sociedades viejas o nuevas, ¿sí? Y las nuevas son las que se alcancen a hacer hasta el año 2021, así quedó en la norma, pero pues ya estamos en un limbo de que lo que dijo la ley 1943 solo tiene aplicación hasta el cierre de 2019 y no sabemos si los congresistas alcanzan o no a aprobar una nueva ley que reviva todos esos cambios de la ley 1943 para un ejercicio 2020 y siguientes. Entonces, en el artículo 235 rayados y con la reglamentación que se hizo en septiembre del 2019, están diciendo que las sociedades viejas o nuevas, si se dedican a explotar alguna de estas, aquí hay como unas 17 actividades económicas y se comprometen a tener un mínimo de personal y una mínima cantidad de inversión en activos y propiedad, planta y equipo, todo eso quedó reglamentado en el decreto. Entonces, durante 7 años van a poder disfrutar de renta exenta. Y para poder disfrutar de esa renta exenta, primero le tienen que pedir una aprobación de su proyecto de actividad económica, le tienen que pedir una aprobación a un comité de la economía naranja, y ese comité de la economía naranja recibe las solicitudes solamente en los meses de marzo o de julio o de octubre. Entonces, una persona jurídica que no haya alcanzado a presentar, por ejemplo, esa solicitud ante el Comité de la Economía Naranja en alguno de estos meses del año 2019, pues por el 2019 ya no se puede meter con este beneficio de las rentas exentas de la economía naranja. Y ustedes van a buscar, hay un portal que se llama economianaranja.gov.co, ya lo crearon también, y que allí estaba, dice, las instrucciones de cómo se le hace esa presentación del, bueno, usted no está queriendo, ahí está, economianaranja.gov.co, este es el portal, ¿sí? Y navegan dentro del portal y aquí dice ver guía, y ahí está, es la guía de cómo se le presenta virtualmente una solicitud a un comité para que les apruebe esa actividad a la que se van a dedicar, y que donde también se hace la presentación de que quedan comprometidos a hacer una inversión en activos fijos. Todo eso se tramita en la solicitud que se le presenta al comité. Aquí está en el paso a paso de cómo se hace esa solicitud a ese comité, y si el comité aprobaba ese proyecto, entonces a partir de la fecha en que el comité hace la aprobación, allí es donde empiezan a disfrutar del beneficio de rentas exentas, y lo podrían tener hasta por 7 años grabables. Ahora, esto tiene una gran desventaja, porque resulta que la sociedad que se dedique a explotar estas actividades de la economía naranja del numeral primero del artículo 235 rayado 2, sí tiene que pagar los aportes de nómina. O sea, no tiene al mismo tiempo exoneración de aportes de nómina, lo dice el parágrafo 2 del artículo 235 rayado 2, no tienen exoneración de aportes de nómina. Y eso era interesante que lo pusieran así, porque pues si al final del año no van a liquidar impuestos y su renta va a ser exenta, entonces, ¿qué va a pasar? Que al final del año no iba a haber impuesto y no se podía aplicar el artículo 243 del Estatuto Tributario, que dice que una parte del impuesto que liquiden las sociedades se tiene que trasladar con destinación exclusiva al SENA, al ICF y las EPS. Entonces, como su renta va a ser exenta y no va a haber impuesto al final del año en la declaración de renta, pues que entonces a lo largo del año sí paguen los aportes en la pila y listo. Lo chistoso es que a las otras actividades de los numerales 3, 4, 5, 6, porque el artículo 235 rayados tiene muchísimas actividades exentas, a las otras actividades de los numerales 3 en adelante les dan la renta exenta y también les dan la exoneración de aportes de nómina, o sea, doble beneficio. Pero a los del numeral 1 y numeral 2, entonces les dan la renta exenta, pero no les dan exoneración de aportes. Y la otra grandísima desventaja que tiene dedicarse a estas actividades de la economía naranja es que la utilidad en cabeza de la sociedad pues termina siendo
una utilidad que no pagaría impuestos si la sociedad toma esa renta y la resta como exenta en la declaración de renta, llega a renglón de renta líquida gravable 0 y no paga impuestos la sociedad, chévere. Pero luego la sociedad, cuando distribuya la utilidad contable a los socios accionistas, esa utilidad contable va a terminar pasando como totalmente gravada. ¿Por qué? Porque el renglón renta líquida gravable les quedó en 0, y si el renglón renta líquida gravable les quedó en 0, la fórmula del artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario hace que toda esa utilidad contable pues termine pasando como grabada, y si los socios son personas naturales residentes o son otras personas jurídicas, pues ahí vienen toda la tributación en cabeza de los socios. ¿Ven? Entonces no es un verdadero negocio decir que es renta exenta solo en cabeza de la sociedad, pero luego la utilidad contable que va a pasar a los socios va a pasar totalmente grabada, y eso lo explicamos en el artículo que ya les dejé de reseña. Bueno, vamos a otra pregunta. Dice: ¿cuáles son las responsabilidades fiscales que deben figurar en el RUT de una persona jurídica del régimen ordinario? Pues bueno, si son personas jurídicas del régimen ordinario, pues su primer código es el 05, que significa declarantes de renta. Y por el solo hecho de ser personas jurídicas, también van a terminar teniendo en el RUT el código 05. O hasta el 09, que significa agente de retención a título de IVA, si les aplica alguno de los casos del artículo 4 del IVA. En ese mismo RUT también van a poder tener el código 13 si ya los convirtieron en grandes contribuyentes. Para saber si alguien está en el listado de grandes contribuyentes, hay que mirar las resoluciones 0048 de octubre 10 del 2018 y la 12.635 de diciembre 14 del 2018. Ahí está el listado de los que son grandes contribuyentes. Entonces en el RUT le figuraría el código 13, también le figuraría el código 14, porque siendo persona jurídica inmediatamente, y también es agente de retención, entonces inmediatamente se vuelve reportante exógena. Por el solo hecho de ser persona jurídica y agente de retención, ya ahí tiene uno de los elementos que lo convierten en reportante de exógena, y en el RUT entonces a los reportantes de exógena les colocan el código 14, también va a tener el código 42, que significa obligado a llevar contabilidad. Y cuando alguien es obligado a llevar contabilidad y en la primera página del RUT tiene el código 42, entonces en la segunda página del RUT, en la casilla 89, también tiene que hacer figurar un código entre el 79 hasta el 84, alguno de esos que van entre el 79 hasta el 84, para decir a qué grupo de la convergencia de normas internacionales pertenece y por tanto cómo está llevando esa contabilidad. Adicionalmente, si vende bienes gravados con IVA y por ser persona jurídica, pues tiene que terminar perteneciendo a lo que llamábamos el régimen común, que ahora se dice responsable del IVA, y el código para eso es el 48. Y si es productor de bienes exentos, le va a figurar el código 19, bienes exentos del IVA. ¿Sí? El 15 también le va a figurar si ha solicitado a la DIAN permiso para ser autorretenedor a título de renta. Nos referimos a las autorretenciones clásicas, no a las nuevas autorretenciones esas del decreto 2201 de diciembre del 2016 que reemplazaron a las autorretenciones del CRE, no, sino que se ha solicitado autorización para que ningún cliente le haga retenciones y la empresa se haga las autorretenciones clásicas. Entonces ahí le va a figurar el código 15, esas autorretenciones clásicas. Para que la DIAN le dé el permiso de convertirse en autorretenedor, tiene que mirar la nueva resolución 5707 de agosto 5 de 2019, que ya por ahí la explicamos en el portal. Y si esta es una persona jurídica que tiene bares y restaurantes o tiene otro tipo de hecho generador del impuesto nacional al consumo, pues entonces le va a tocar figurar en lo que es el régimen común del impuesto nacional al consumo, o sea, va a figurar como responsable del INC y le va a figurar el código 33. Y la más reciente es el código 52. El código 52 es porque a todos los obligados a facturar los están obligando a hacer es facturación electrónica con validación previa. Entonces, cuando se hace todo el proceso de la facturación electrónica, en el RUT le empieza a figurar el código 52. ¿Listo? Y un último comentario es que en la casilla 89 de la segunda página del RUT le podría figurar el código 9192 si se trata de una sociedad que se acogió a los beneficios de las ZOMAC, zonas más afectadas por el conflicto. Eso está en los artículos 235 a 237 de la ley 1819 de 2016 y el decreto 1650 de octubre de 2017. Entonces, todos esos son los posibles códigos más comunes que le podrían figurar a las personas jurídicas del régimen ordinario. Vamos a otra pregunta. Dice:
¿cuáles son las rentas exentas que pueden aplicar las personas jurídicas? Entonces, por este año grabable 2019, al cerrar el año 2019, las rentas que se pueden tomar como exentas son las que figuren en el artículo 235 rayado del Estatuto Tributario, en la versión con que quedó ese artículo después de ser modificado con el artículo 79 de la Ley 1943. Entonces, ahí figuran, por ejemplo, las rentas exentas de la economía naranja y los que se dediquen a transporte fluvial, ¿sí? Entonces, ahí hay como 8 o 9 actividades que dan lugar a renta exenta. De las más novedosas fueron las de la economía naranja, que las reglamentaron con el decreto 1669 de septiembre 12 del 2019. ¿Listo? Además, tiene que tener presente la sentencia C235 de mayo de 2019, que benefició a las personas jurídicas dueñas de hoteles que se habían construido entre 2003 y 2016. Esa sentencia les dijo que sí pueden seguir usando su renta como exenta, sí la van a poder seguir usando como exenta hasta que se completen los primeros 30 años de exoneración, de funcionamiento de ese hotel. ¿Listo? Entonces es que estos hoteles los estaban obligando a pagar desde enero de 2017 un 9%, su renta no la pueden tomar como exenta, y que ese 9% era un reemplazo del 9% que antes pagaban en el CRE, pero no, les salió un fallo a favor de que su renta sí la pueden seguir restando como exenta. Entonces, para personas jurídicas dueñas de hoteles construidos entre 2003 y 2016. Y también podemos hablar de que hay otras rentas exentas que se pueden usar en el año 2019, y es para el caso de las personas jurídicas que se inscribieron o que lograron la calificación en el régimen tributario especial. Entonces, las fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, ellas, las cooperativas no, las cooperativas ya no pueden restar su excedente como exento en la declaración de renta. Las cooperativas ya tienen tarifa obligatoria para liquidar el impuesto, y que en este año 2019 incluso creo que ese es ya el 20%. Entonces, las que son del régimen tributario especial artículo 19, o sea, corporaciones, fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, si lograron obtener la calificación en el régimen tributario especial y en el RUT y en el código 04, entonces al final del año en su formulario de la declaración de renta, si cumplen todas las condiciones de los artículos 358 y siguientes del Estatuto Tributario, más toda la reglamentación que está en el decreto 2150 de diciembre del 2017, ese excedente fiscal lo pueden restar como exento. Bueno, vamos a otra pregunta. Dice, ¿cómo se determina la renta presuntiva para las personas jurídicas? Miren, por el año grabable 2019, la novedad es que la renta presuntiva pues se va a seguir haciendo con el mismo cálculo que hicimos hasta el cierre del 2018, excepto cuando llega el momento de aplicar la tarifa de renta presuntiva. ¿Por qué? Porque ustedes van a leer los artículos 188 y 189 del Estatuto Tributario, y allí les dice que por el año grabable 2019, es un cambio que hizo la Ley 1943 de diciembre del 2018, con este artículo me acerco, entonces, que por el año grabable 2019, la renta presuntiva se va a calcular es con el 1,5%, la rebajaron, y este cambio hecho por la Ley 1943 del 2018 sí alcanza a tener efectos hasta el cierre del 2019, no sabemos qué va a pasar a partir del 2020, porque los congresistas están trabajando en tratar de sacar una nueva ley que reviva estos cambios que había hecho la Ley 1943, pero entonces hasta el cierre del 2019 sí podemos aplicar este cambio, y la renta presuntiva se va a calcular es con el 1,5. Entonces, pues el cálculo de la renta presuntiva primero la harían todas las personas del régimen ordinario, excepto las que estén en los casos del artículo 191. Acuérdense del caso de aquí hay como 13 casos de sociedades, de personas jurídicas y algunas naturales. Pues todos es para personas jurídicas. El 191 es para puras personas jurídicas. Si les aplica alguno de estos casos del artículo 191, entonces no tiene que calcular la renta presuntiva. Si no le aplica ninguno de estos casos y pertenece al régimen ordinario, sí tiene que calcular la renta presuntiva. Las del régimen tributario especial no calculan renta presuntiva, pero las del régimen ordinario, si no están en ninguno de estos casos del 191, sí calculan la renta presuntiva. Y otro caso en el que no calcularán renta presuntiva, las del régimen ordinario, es si al inicio del año el patrimonio está negativo. Si al inicio del año el patrimonio es negativo, pues no tiene ya nada de renta presuntiva. Pero entonces, si no te aplica ninguno de los casos del artículo 191, y si tu patrimonio al inicio del año, el patrimonio fiscal al inicio del año sí es positivo, pues entonces tienes que hacer toda la depuración que está en el artículo 189 del Estatuto Tributario. Aquí te dice qué activos le puedes restar
en este ejercicio 2019. Ahí están los activos que sí le puedes, acciones en sociedades nacionales, activos del sector agropecuario, listo, y le restas esos valores a ese patrimonio líquido al inicio del año y le calculas luego a la base que te queda el 1,5% y luego de calcular ese 1,5% le vas a sumar las rentas gravables generadas durante el 2019 por esos activos que hayas decidido restar de la base. Por eso es que esos activos que el artículo 189 me deja restar de la base de la renta presuntiva son activos que si yo quiero los resto y si no quiero no los resto. Pero cuando decido restarlo, por ejemplo, resto acciones en sociedades nacionales, le resto el valor patrimonial neto. Entonces resulta que si estas acciones me habían producido durante el año dividendos gravados, entonces después de haber hecho el cálculo con el 1,5, allá abajo, después de ese cálculo, tengo que sumar los dividendos gravados generados por estas acciones que poseen la sociedad nacional. Entonces a veces no conviene restar un activo para luego no tener que restar abajo las rentas gravadas generadas por el activo. Todos esos cálculos los pueden repasar, ustedes pueden mirar acá en el portal, si no la conocen, si siempre hay personas que por primera vez pueden estar mirando estos videos, personas que no nos conocen de hace tiempo atrás, pero entonces pueden mirar, por ejemplo, sí, en el portal este Excel que lo utilizamos para la declaración del año gravable 2018, formulario 110 y formato 2516 para declaración de renta de ingresos de patrimonio 2018. Cuando lo descargan, allí está una de las pestañas. Estos Excel son totalmente editables, estos no son macros, estos son plantillas con modelos básicos de lo que hay que hacer para calcular cada uno de los elementos de la declaración de renta. Entonces, aquí está todo el cálculo y este cálculo que se hizo para el 2018 sería exactamente igual para el 2019, excepto por la parte donde está el 3,5. La parte donde está el 3,5 la reemplazas con el 1,5 y listo. Vamos a otra pregunta. Dice, ¿qué tipo de ingresos pueden ser tratados como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional por las personas jurídicas? Entonces, en este año grabado 2019, para restar valores que se puedan restar como ingresos no grabados, tienen que estudiar lo que esté vigente entre los artículos 36 hasta el 57-2 del Estatuto Tributario. Y también conviene mirar la resolución de la información exógena para este año gravable 2019. La resolución de exógena para este año gravable 2019 es la 110004 de octubre del 2018. Ustedes se van a esa resolución, allá en el numeral 25.2 del artículo 25 hay un listado largo sobre valores que en un 2019 se pueden restar como ingresos no grabados y algunos le aplican a las personas jurídicas. Entonces, repasando por lo menos lo que dice los artículos 36 hasta 57-2 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas podrían utilizar lo que dice el artículo 36-1, que dice que si poseen acciones en sociedades que cotizan en bolsa y llegan a vender esas acciones en esa sociedad y la cantidad de acciones que poseían en esa sociedad que cotiza en bolsa es inferior al 10% del patrimonio en circulación de esa sociedad que cotiza en bolsa, entonces la utilidad en venta de esas acciones es una utilidad que se resta al 100% como ingreso no grabado. El artículo 45 habla de las indemnizaciones recibidas por daño emergente de las compañías aseguradoras, también se puede restar como ingreso no grabado. El 36-3 habla de unas capitalizaciones, o sea, de tomar una cuenta que está dentro del patrimonio y convertirla en acciones. Eso le forma un ingreso en especie a los accionistas, y que si lo que capitalizaste es, por ejemplo, la cuenta revalorización del patrimonio, si está todavía allí dentro del patrimonio, entonces capitalizar esa cuenta produce un ingreso en especie para los accionistas, pero que ese ingreso es un ingreso no grabado. Y el artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario sobre dividendos recibidos como no grabados de otra sociedad, pues ese dividendo no grabado también se podría restar como no grabado, pero estudienlo en combinación con lo que dice el nuevo artículo 242-1 del Estatuto Tributario, que fue creado con el artículo 50 de la Ley 1943 y modificado con el artículo 65 de la Ley 1955 de mayo del 2019. Es un artículo nuevo, no lo han reglamentado y solamente la DIAN sacó una doctrina que es el concepto 4580 de febrero del 2019. Entonces ese artículo 242-1 nos dice, y
con la interpretación de la DIAN, que si durante el 2019 una sociedad nacional recibió dividendos de otra sociedad y los dividendos que recibió eran de un ejercicio 2017 y siguientes, entonces los dividendos que le hayan entregado como no grabados, en realidad sí vuelven a ser grabados en cabeza de esa sociedad nacional y tributan con el 7,5%, y la parte grabada pues va a tributar con el 33%. Entonces, esa parte es delicada para los dividendos si una sociedad está recibiendo dividendos de otra. Bueno, esas fueron entonces todas las preguntas de este consultorio especial. Espero les haya servido de utilidad y hasta la siguiente ocasión. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro grupo de Facebook, el espacio donde se reúnen miembros de la población contable del país a debatir temas relevantes, donde nos ayudamos unos a otros resolviendo dudas y brindando información que tenemos y que algunos desconocen. Encuentra además información sobre nuestros productos y caricaturas muy graciosas. Aquí crecerás profesionalmente y te enriquecerás con mucho contenido útil para tu labor. Nueva suscripción Platino de Actualícese. Accede durante un año a 24 sesiones tributarias, 24 sesiones de estándares internacionales, 12 sesiones de revisoría fiscal y 6 sesiones de laboral y o comercial, para un total de 66 sesiones de actualización práctica sobre lo que debes saber cada semana, a cargo de más de 15 expertos que te mantendrán al día. Y espera, hay más. Con tu suscripción Platino podrás acceder a los descuentos más altos en capacitaciones y librería Actualícese. ¿Quieres conocer sus otros beneficios? Hazte suscriptor Platino y empieza a disfrutar de una herramienta imprescindible para tu trabajo.